Este siguiente ejercicio dice un sistema de enfriamiento de una solución consta de un tanque en el cual posee un flujo de entrada a una temperatura T1, donde el flujo de salida debe ser T sub 2. Ahí se menciona T sub 2. Los flujos son constantes, pero el cual se logra con un flujo de refrigeración con un sistema de tanque enchaquetado. Considerando que el flujo de refrigeración ingresa a una temperatura T3 con una décima parte del caudal. Ojo que nos está diciendo una décima parte del caudal hacia el tanque. Además que el tanque pierde calor con el ambiente, que se encuentra a una temperatura de T infinito. Si el tanque se encontraba inicialmente a una temperatura T sub 0 con un volumen B litros de la misma solución, nos está pidiendo ya la ecuación diferencial de ambos sistemas y nos dice cuál debe ser el flujo hacia el tanque para que la temperatura sea la esperada en un estado constante. ¿Cómo vamos a ir analizando esto? Para esto nos vamos al gráfico. En el gráfico tenemos que identificar primeramente los flujos. Y en este caso tenemos los siguientes flujos. Nos habla de un flujo de entrada F1, el cual se encuentra en una temperatura T1. Y donde tenemos un flujo de salida F2 a una temperatura T2. ¿Qué más se nos menciona? Se nos hace mención que estamos utilizando un tanque enchaquetado. Y este tiene temperaturas diferentes. Se nos menciona un flujo acá, un flujo F. Lo pondremos como F3 con una temperatura T3, el cual saldría a un flujo 4 con una temperatura T4. ¿Qué más se nos hace mención? Se nos hace mención que dentro de este sistema vamos a tener inicialmente una temperatura T sub 0. Y aparte que en el ambiente estamos manejando una temperatura de T infinito. Hasta ahí tenemos todos esos términos. Pero ¿qué nos estamos olvidando? No se hace ninguna mención donde se nos diga que el volumen de este mismo va a incrementar o va a bajar. Y aparte nos dice que el flujo de enfriamiento es la décima parte del flujo que está operando en el otro sistema. ¿Cómo vamos a diferenciar estos sistemas? El primer sistema es este, que está de amarillo, el cual se nos indica que este mismo se va a enfriar. Es un sistema de enfriamiento, el cual va a ceder calor. Eso va a ser lo primero. Después de que ceda calor, ¿quién va a ser quien va a recoger todo este calor? Va a ser este otro sistema quien va a recibir este calor que está perdiendo. Pero en ninguna parte se hace mención de lo siguiente. ¿El volumen de este sistema es constante o no? Si leíamos más adelante, si seguimos leyendo, podemos determinar lo siguiente, que prácticamente la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a cero. El volumen de este no va a cambiar. Por lo tanto, ¿qué podríamos llegar? Acá tenemos un flujo F a la entrada y ese mismo flujo F a la salida. Y tendríamos este volumen, este flujo F con rojo, y a F rojo a la entrada de acá, con el mismo flujo F en rojo a la salida, donde el flujo F que está en rojo va a ser la décima parte del flujo que está en azul. Si es que nos encontramos en un sistema donde el volumen sea constante, un balance de masa ya no es tan necesario. Así que con este caso podemos pasar directamente a un balance energético. Pero tenemos dos sistemas. Comenzaremos por el primero.
Y este primer sistema va a ser el de enfriamiento. Estamos observando que este tiene o va a tener ya una masa de entrada. Vamos a tener energía interna 1 más presión 1, volumen 1, menos masa, energía interna 2 más presión 2 por volumen 2. ¿Y qué estamos observando? Como es un sistema de enfriamiento, este está caliente. ¿Qué va a pasar? Este primeramente va a perder calor. ¿Por dónde va a perder calor? Por la chaqueta. Por ahí está perdiendo calor. Pero ¿por dónde más estaría perdiendo este calor? Este estaría perdiendo calor también por el ambiente. Y igualamos energía interna respecto del tiempo. Todo esto, ¿a qué me va a llevar? Todo eso me va a llevar a masa 1 por, perdón, bueno, masa por entalpía 1 menos masa por entalpía 2 menos el calor que pierde por la chaqueta y menos el calor que pierde por el ambiente. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esta entalpía, como habíamos visto, va a ser igual a ¿qué? A la... Esta energía interna va a ser igual a la entalpía menos la presión por el volumen. Pero como estamos trabajando con líquidos, bueno, prácticamente esta variación va a ser igual a 0. Con lo que aquí podemos determinar que vamos a tener igual a la entalpía respecto del tiempo. Habríamos llegado hasta ahí. Nosotros ya conocemos la definición de la entalpía. Bueno, ya no con una entalpía específica, sino comenzamos a trabajar con una entalpía entera por sí, la cual es masa por Cp por una temperatura menos una temperatura de referencia. Ya, ojo que aquí estos dos son entalpías específicas. Los derivamos a estos, vamos a tener masas por Cp diferencial de temperatura. Con lo cual ya podemos ir manejando H1 menos H2 menos el calor que pierde por la chaqueta menos el calor que pierde por el ambiente. Y esto va a ser igual a masa por Cp por diferencial de temperatura respecto del tiempo. ¿Qué estamos manejando acá? ¿Qué temperatura sería esta temperatura de salida? Sería la temperatura del flujo 2. Sería esta temperatura. Y ya casi está empezando todo poco a poco. Sabemos que no vamos a trabajar con masas, sino vamos a trabajar con flujos. Tenemos el flujo F por la densidad. Estos serán específicos, multiplicado por el Cp, por una diferencia de T1 menos T2 menos el calor de la chaqueta menos el calor del ambiente. Y esto va a ser igual a volumen por densidad por el Cp diferencial de temperatura 2 respecto del tiempo. Hasta el momento ya estamos manejando esto. Donde hay algo que tal vez a muchos les llame la atención. Y algo que siempre hemos estado haciendo.
que es trabajar esto directamente con flujos. No se puede, bueno, en realidad no se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, todas estas unidades están en masa, esto más que todo depende por SP. Es raro encontrar CPs con volúmenes, pero más que todo para esto. Estos dos términos aún no lo hemos desglosado. Esos dos calores que estamos perdiendo. Y bueno, va a ser ahora el momento en el que desglosemos a los mismos. ¿Con qué? ¿Cómo representamos estos flujos de calor? Un flujo de calor que se esté perdiendo o se esté ganando, podemos representar eso más que todo por contacto, por un coeficiente de transferencia de calor, por el área de este y por una diferencia de temperaturas entre los mismos. Una diferencia de temperaturas que va a ser en función de la dirección que éste está tomando. En este caso va a ser de una temperatura T' menos una temperatura T inicial. Esto más que todo para el caso que estamos viendo lo pondremos. Desde dónde está partiendo hasta dónde está llegando. Y con eso vamos a comenzar a reemplazar estos. Aquí manejamos flujo P por Cp, T1 menos T2 menos U de la chaqueta, esa coeficiente de la chaqueta, el área de la chaqueta que no nos dan y multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿A dónde está escapando este flujo? Está llegando al serpentín, así que tiene. ¿Y este qué temperatura tiene? Tiene una temperatura de T4. ¿Dónde lo podemos ver? En el gráfico. ¿A dónde está saliendo? Está saliendo a este. Y este tiene una temperatura de T4. Menos, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo de una temperatura T2. Menos U infinito le pondremos del ambiente. Área que tiene contacto con el ambiente. Temperatura infinito menos T2. Y eso va a ser igual a volumen por densidad por Cp diferencial de temperatura 2 respecto del tiempo. Todo este término semigramado. Si realizo un despeje ya tendría el primer modelo, la primera ecuación diferencial para nuestro primer sistema. Simplemente tengo que despejar. Entonces, bueno, el despeje lo haremos de esta forma. El despeje de este va a ser diferencial de temperatura 2 respecto al tiempo. Va a ser igual a, en este caso, los términos que están multiplicando, que era el volumen, densidad y el Cp, van a pasar a dividir. Va a ser igual a esto a F sobre B, a F sobre B, multiplicado por la diferencia de temperaturas, T1 menos T2 menos U de la chaqueta por el área de la chaqueta. Era el volumen por la densidad por el Cp por la diferencia de temperaturas, T4 menos T2 y menos U infinito, área infinito, volumen por densidad por Cp multiplicado por la temperatura infinito menos una temperatura T2.
Con esto tenemos la primera expresión que estamos buscando. ¿Cómo hacemos para la chaqueta? Ese es el segundo sistema que tenemos que ir manejando nosotros. Si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Es prácticamente lo mismo porque en lugar de perder calor, este está recibiendo calor. Pero ahora en el caso del ambiente, ¿será que este está ganando calor o está perdiendo? Eso lo vamos a ir analizando. ¿Dónde estaría ganando calor? Cuando este se encuentra a una temperatura inferior del ambiente. Pero bueno, más que todo esto se puede ir observando cuando ya se tengan valores y se pueden ir definiendo según eso. Mientras, solo vamos a tomar en cuenta como si este estuviera a una temperatura mucho menor a la del ambiente, por lo tanto, ganaría calor. En sí, todo el desglose es casi lo que hemos hecho. Es prácticamente como lo hemos hecho. Y vamos a ir resumiéndolo de esta manera. Esto es para él. Esto es para el segundo sistema. Este segundo sistema tiene una entrada, tiene una salida. Sé que había puesto un flujo de color rojo. Bueno, en este caso este flujo de color rojo yo lo voy a llamar F minúscula. O si no, lo llamaré G. Ya para seguir trabajando con el mismo color. Entonces manejamos lo mismo. Vamos a tener un flujo de entrada. Vamos a tener su densidad. Vamos a tener su CP y vamos a tener su temperatura 3. Esto es la entrada. Menos la salida. G, su densidad, CP y por la temperatura de salida, T4. Está ganando calor por la chaqueta. Q de la chaqueta, como habíamos quedado, está ganando calor por el ambiente. Y esto va a ser igual a este volumen. Pero este volumen no es el volumen del reactor, es un volumen de la chaqueta. Porque estamos haciendo una evaluación de la chaqueta. Por la densidad, por el CP, diferencial de la temperatura 4 respecto del tiempo. Seguimos desglosando. G por densidad por CP. Vamos a tener una diferencia T3 menos T4. Más U de la chaqueta, área de la chaqueta. ¿Y de dónde viene? Viene de una temperatura 2 hacia dónde? Hacia una temperatura 4. Más lo mismo con esto. Un U infinito por un A infinito. No estoy diciendo que el área es infinito. Por T infinito menos T4 en este caso. Porque el contacto que estamos manejando es con 4. Esto va a ser igual a un volumen de la chaqueta por la densidad por el CP. Y está multiplicado por T4 sobre tiempo. Y a partir de esto ya podemos despejar. El despeje de este me va a quedar de esta forma. Va a ser T4 respecto del tiempo. Va a ser G sobre el volumen de la chaqueta multiplicado por T3 menos T4 más U de la chaqueta por área de la chaqueta sobre volumen de la chaqueta por densidad por CP T4 menos T2 y más U infinito área infinito volumen de la chaqueta
por la densidad, por SP, T infinito menos T 4. Y esto sería la respuesta para el segundo sistema. Sé que no hemos hecho todo el desglose porque prácticamente el análisis es el mismo, simplemente con la diferencia entre los flujos que están ganando y perdiendo respectivamente. Había una pregunta que cuánto tendría que ser el flujo hacia el tanque cuando la temperatura que esperamos que tengamos a la salida sea constante. ¿Cuándo vamos a lograr esto? Vamos a lograr cuando la temperatura 2 de este caso, en este sistema, sea igual a, coloramos con un color amarillo, que este valor tenga un valor de 0. ¿Cuándo llega eso? Cuando estamos en un estado estacionario. Si llegamos a un estado estacionario, la temperatura 2 va a ser una temperatura constante. La temperatura del ambiente no la podemos cambiar, casi siempre se considera constante. La temperatura 1 es constante, el flujo F, el volumen B, las otras constantes, casi todo es constante. Con esto podríamos hallar el valor de este constante, o si no, si es que tenemos el valor que nosotros deseamos, podríamos ver cuánto tendría que ser el flujo que va a ingresar. Y con lo propio podemos ir manejando en abajo. Prácticamente es un ejercicio que es muy algebraico, es muy largo y aparte no se podría resolver individualmente, ya que estamos viendo en el caso primero de la temperatura, de la derivada de la temperatura 2 está en función de la temperatura 4, la cual está en función del tiempo. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, el cual ya se puede resolver de diferentes métodos, pero la cual están ligadas, no se pueden resolver individualmente.